Buenos días y disculpar el retraso de la rueda de prensa. Voy primero a presentar a la gente que me acompaña. Marco Ibart, que es presidente de la comarca del Bajo Cinca. Débora Bravo, que es la concejala de deporte del Ayuntamiento de Mequinenza. Al final, Javier Hernández, que es el presidente de la Federación Española de Piragüismo. Y se llama Esteban Celorrio, que es el presidente de la Federación Aragonesa de Piragüismo. Voy a dar la palabra, en primer lugar, al presidente de la comarca para que nos explique un poco también lo que aporta esta competición a su comarca. Buenos días a todos. Igual que Javier, pedir disculpas por el retraso de la rueda de prensa. Y bueno, pues quiero agradecer a todas las partes que están aquí implicadas encima de la mesa, Gobierno de Aragón, José María Esteban Celorrio, José Hernández, presidente de la Federación Aragonesa Nacional de Piragüismo, el pensar en Mequinenza y sobre todo en la comarca del Bajo Cinca. Para nosotros es muy importante que se sigan trayendo competiciones de este tipo a nuestra comarca, a nuestra tierra, porque le estamos dando un valor importante, un valor que esta legislatura hemos empezado a dar un poquito más de valor con un plan de desarrollo turístico que se nos concedió. Vamos a intentar que el Bajo Cinca consiga mirar de cara al río. Somos una comarca que discurren tras ella 4 ríos, tenemos 3 o 4 pantanos y creemos que podemos tener un potencial importante en todo el mundo del agua. Por eso, por nuestra parte, como presidente de la comarca, agradecer a todas las instituciones que se hayan podido traer pruebas como estas y que sigamos trayendo pruebas a Mequinenza, que cumple con todos los requisitos, y también nos da un refuerzo importante para nuestro ya internacional famoso descenso del Cinca, que es otra prueba que también está en el calendario. Por mi parte nada más y muchas gracias a todos. Bueno, pues, Débora. Bien, gracias. Mequinenza acoge anualmente campeonatos que son autonómicos, nacionales y de distintas modalidades deportivas, como triatlón, piragüismo, remo o pesca deportiva, lo que lo convierte en un referente turístico deportivo dentro de nuestra comarca y también dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pruebas deportivas como la que viviremos el próximo fin de semana en Mequinenza suponen para nuestro municipio una importante fuente de ingresos, y no solo en nuestro municipio, sino que también lo es para los pueblos vecinos. Hace años contamos con uno de los mejores escenarios para practicar estos deportes e intentamos desde el Ayuntamiento mantener las instalaciones en las mejores condiciones posibles para acoger entrenamientos, tecnificaciones y competiciones de todos los niveles a lo largo del año. Lamentablemente, el estado del cauce del embalse de Ribarroja, a su paso por el casco urbano de Mequinenza, es cada año peor. La acumulación de sedimentos desde el desembalse de Barasona en 1995 ha supuesto para nuestro municipio la inutilización del campo de regatas, teniendo que dejar de lado la celebración de algunas competiciones a nivel internacional o las tecnificaciones de algunas selecciones o clubes de otros países y dificultando la organización y la seguridad de las que sí se realizan. El desembalse de Barasona, junto a la falta total de mantenimiento por parte de la empresa concesionaria, que es Endesa, sumado a la falta de control de este mantenimiento de las administraciones competentes a la empresa concesionaria, se traduce en unas consecuencias para nuestro municipio que cada vez son más preocupantes. Entre otros, nos preocupan las consecuencias medioambientales, la inutilización de las zonas industriales y deportivas, afectando además al turismo. Nos preocupa la salubridad pública, la calidad del agua y, por supuesto, el desarrollo económico-social de Mequinenza. Según un estudio encargado por el Ayuntamiento de Mequinenza a la consultora zaragozana SmartPoint, los impactos de los sedimentos sobre la economía entre los años 2011 y 2020 se estiman una pérdida de 393 millones de euros y de 1.100 empleos entre la actividad industrial y la turística. La empresa concesionaria se ahorra anualmente 18 millones de euros en tributos e incumplimientos concesionales, mientras que las administraciones públicas reciben 45 millones de euros anuales de la empresa por la explotación de los embalses de Mequinenza y Ribarroja. Existe un proyecto del año 2009, redactado por Confederación Hidrográfica del Ebro, para la recuperación del lecho y mejora del estado ecológico del río Segre en la confluencia con el Ebro, que está valorado en 13 millones de euros. Llevamos años escuchando que no hay dinero. Dinero sí hay,
Lo que faltan son ganas de que parte de esos beneficios que obtienen las eléctricas reviertan en el territorio. La noticia hoy es que este fin de semana, del 17 al 19 de junio, Mequinenza y la comarca del Bajo Cinca, gracias a la organización e implicación de las federaciones aragonesa y española de piragüismo y el apoyo del Gobierno de Aragón, acogen una de las pruebas deportivas más importantes a nivel nacional, en la que van a participar unos 700 piragüistas, que vienen con sus familias y sus acompañantes, a los que estamos encantados de tener en nuestra casa y a los que esperamos seguir viendo a lo largo de los años. Hoy venimos de celebrar en Mequinenza el Campeonato de Aragón de Remo este domingo y de un triatlón de media distancia el domingo anterior. Pruebas se hacen. La pregunta es, ¿cuántos eventos dejamos de acoger a lo largo del año con todas sus consecuencias a causa de la acumulación de lodos en el fondo del embalse? Gracias. Muy bien. Débora. Bueno, pues Javier, tengo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estoy encantado de estar aquí. Estoy encantado porque la primera, yo vengo del mundo de la piragua, vengo de competir hasta hace bien poco y la primera competición absoluta que tuve en el Campeonato de España absoluto que tuve fue en Mequinenza. Fue en Mequinenza, peleando con los irulos, por lo que se ve mucho por ahí, ¿no? No, estoy encantado de volver otra vez aquí a Zaragoza. Tengo que agradecer mucho el trabajo de Chema Esteban Celorrio porque es un apasionado de esto, porque disfruta muchísimo, porque intenta que venga el mayor número de competiciones para aquí, para la región. Sí que es cierto, que lo llevo hablando con él durante toda la mañana, que bueno, pues tenemos que viajar mucho a Galicia, que desde la Dirección General de Deportes de Galicia, de la Xunta, se apoya mucho el deporte y fomenta mucho la actividad allí, con lo cual nos toca mucho ir allí, nos toca mucho ir a Asturias y volver a recuperar otra pista como es Mequinenza, en la que espero que muy pronto se vuelvan a hacer otra vez competiciones de pista, que podamos tener aquí a los mejores del mundo. Tenemos a un Cravioto, tenemos a un Marcus Cooper, tenemos a los mejores medistas de la historia, a Mayalo Enchurraut, a Teresa Portela, que están en el mejor momento de sus carreras deportivas, que están en el mejor momento de la historia del piragüismo español a nivel de piragüismo. Viniendo de los Juegos Olímpicos, los últimos 3 ciclos olímpicos hemos venido con los mejores resultados de todas las federaciones. Tenemos la mejor generación que se ha visto nunca en el piragüismo y creemos que además en los Juegos Olímpicos de París se pueden venir con otras 4 o 5 medallas, con lo cual pues, la expectativa es muy alta. Y yo creo que a cualquier región, cualquier comunidad le viene muy bien asociarse con ellos. De hecho, a nivel publicitario se han registrado este año unos ingresos por parte de los deportistas como nunca en la vida se había hecho. Y yo creo que es una buena oportunidad para las consejerías, para las comunidades autónomas, el adherirse a este tipo de deportistas que son blancos, que no generan problemas, que se dedican a entrenar, que se dedican a conseguir los mejores resultados para su país y que tenerlos a todos en una pista referente como puede ser Mequinenza, yo creo que es un objetivo a corto plazo, con lo cual estoy muy contento de venir por aquí. Creo que Zaragoza, que Aragón, que tiene unas posibilidades espectaculares por la orografía que tiene, por los embalses que tiene, por la ubicación que tiene, la conexión que tiene y la cultura deportiva que hay en esta comunidad autónoma y yo creo que el campeonato este fin de semana, que por otro lado, este campeonato gracias al seleccionador nacional se ha hecho selectivo clasificatorio para Juegos Mundiales, Campeonato Europeo y Campeonato del Mundo, con lo cual eso garantiza que tengas aquí a los mejores deportistas de la historia del piragüismo, los tengas aquí metidos y yo creo que le va a dar un empuje a Mequinenza, creo que lo va a ayudar. Agradecemos mucho la colaboración del Ayuntamiento de Mequinenza y espero que este fin de semana poder veros a la mayor parte de vosotros por ahí. Creo que va a dar mucho calor, llevar sombrilla, paraguas o gorra, crema y dar las gracias por el apoyo al piragüismo y desde la Federación Española con Chema como vicepresidente primero de la Federación Española, pues que sepáis que contáis con todo el apoyo y que, bueno, pues acabo de entrar, entro con muchas ganas y tengo ganas de hacer cosas nuevas por esta autonomía. Pues Chema. Bueno, buenos días y reitero, perdón por la demora, pero hemos tenido un problema de logística y no hemos podido empezar antes, lo siento. Bueno, yo voy a bajar un poco más a la arena, os voy a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer como organizador un poco de toda esta Copa. En un principio, el sábado, viernes, sábado y domingo se celebra la Copa de España de Maratón. Es una especialidad que más pronto que tarde seguramente entrará como disciplina olímpica. Ahora mismo no lo es, pero hay una gran participación. Como decía Javier, esto es un selectivo, es decir, de aquí se va a confeccionar el equipo nacional para el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo.
con lo cual pues vamos a tener a varios campeones del mundo de la especialidad y va a haber un altísimo nivel de participación. En números redondos tenemos en torno a casi 300 participantes, hay dos, dentro de la Copa de Maratón hay dos modalidades, una que es la Copa normal, que va de la categoría cadete a la categoría senior, y luego hay otra Copa Máster, que está incluida en el mismo programa, que es para veteranos. Entonces, la participación de la Copa normal está en torno casi a 300, no llega, pero casi, y la Copa Máster estamos hablando de casi 100, o sea, en total estaremos entre 350 400 participantes que representan a 13 comunidades autónomas. En un principio, como os digo, va a ser una prueba de gran nivel y que, bueno, pues vamos a tener el hándicap de que nos viene pues semejante ola de calor, que van a tener que los deportistas pues emplearse más a fondo que quizá en cualquier otra prueba. Va a ser todavía más exigente, es una prueba muy dura. Estamos hablando que llegan a remar hasta, creo que son 18 kilómetros, los de categoría senior, entonces va a ser muy duro. De hecho, nos estamos planteando la jornada de por la tarde, en un principio teníamos prevista empezarla a las 4, pero depende de la evolución del tiempo, pues estamos barajando la posibilidad de iniciarla pues a las 6, porque como todavía hay mucha luz, aunque nos vayamos un poquito más tarde, creo que merece la pena, porque no vayamos a tener algún golpe de calor o alguna cosa con los deportistas, que es lo realmente que tenemos que salvaguardar. Y luego, por último, que también va a estar incluida un poco en esta rueda de prensa, esto es este fin de semana, viernes, sábado y domingo. El siguiente fin de semana es una competición para jóvenes promesas. En este momento estamos con las inscripciones abiertas, todavía no tenemos datos de participación. Jóvenes promesas de la zona este, en la cual pues ya tenemos confirmación de equipos de Baleares, de Murcia y por supuesto pues los de la zona este, Aragón, Valencia, Cataluña y seguramente Navarra, creo que también está. Entonces, como os digo, es una competición de jóvenes promesas que son categoría infantil. Y nosotros, como nos gusta mucho cuidar la promoción, lo hacemos aquí en el Azul de Zaragoza y lo que haremos será hacer una competición también de iniciación, es decir, para categorías benjamines y alevines, que al fin y al cabo estos pues dentro de 8 años pues serán los que estarán ahí en la pomada para ir a los Juegos Olímpicos, que es lo que en este momento pues comentaba Javier Hernández, que somos el equipo más laureado y que tenemos una gran representatividad siempre en los Juegos Olímpicos. Y por mi parte, bueno, no sé si hay alguna cosa, me dejaré muchas cosas en el tintero. Sumarme un poco a las palabras de Débora, la concejala del Ayuntamiento de Mequinenza. Tenemos un sitio espectacular y que, bueno, pues las eléctricas tenían que aportarnos un poco más de valor añadido, bueno, mucho más valor añadido, ¿no? Para que conseguir el Mequinenza fuera un referente de los deportes náuticos de toda la comarca y yo diría de Aragón, director. Entonces, bueno, muchas gracias y esto es un poco. Bueno, por parte del Gobierno de Aragón, me queda agradecer tanto a la Federación Española como a la Federación Aragonesa que piensen en Aragón para celebrar este tipo de pruebas. Nosotros seguimos impulsando el tema de los eventos deportivos. Creemos que a través de los eventos deportivos se genera un turismo deportivo que viene muy bien para toda la región. En cuanto al deporte del piragüismo, como sabéis, seguimos trabajando dentro de nuestro programa de aula de tecnificación deportiva en el IES Goya. Creo que están desarrollando un excelente trabajo y bueno, la verdad es que los resultados así lo atestiguan, ¿no? También me ha dado la oportunidad en esta pequeña reunión que hemos tenido previa a la rueda de prensa de hablar con el presidente de la Federación Española y nos vamos a sentar en una mesa para hablar de proyectos de tecnificación deportiva que esperemos
con las 4 patas que decíamos antes, la Federación Aragonesa, la Española, el Consejo Superior de Deportes y nosotros, poder llegar a un buen acuerdo y crear aquí un centro especializado de tecnificación deportiva dedicado al piragüismo. Por mi parte, nada más, cualquier pregunta que queráis hacer, pues estamos aquí para responderos. ¿No hay preguntas? Muy bien, pues muchas gracias a todos y suerte a los que vayáis a competir este fin de semana en Mequinenza.